Hay otro chisme actualmente en la política. Resulta que las dos advertencias del presidente acerca del populismo parece que estaban dirigidas a López Obrador. Y le quedaba como anillo al dedo, porque siempre ha sido calificado así. Pero un grupo de intelectuales encabezados por uno que ya intentó ser candidato independiente y que no le cuajó, ya armó entre varios muy destacados representantes de diferentes círculos, lanzar una candidatura independiente, porque explican, se han dado cuenta de que ya el pueblo repudia a los políticos. Entonces, todos los han decepcionado. Entonces están pensando, Castañeda es el que anda moviendo todo. Están pensando que un candidato independiente, respaldado por intelectuales, por gente importante, pudiera tener la oportunidad de superar lo que actualmente se considera en las estadísticas como el competidor más adelantado para el 18. Es que él ya lo fue, ya fue candidato independiente y gracias a su candidatura y a su intento, y estoy seguro que se aprobaron las leyes que permiten las candidaturas independientes. Pero más bien fue al revés, no pudo conseguirlo y de ahí se derivó todo este movimiento. O sea, él se decía, yo quiero ser candidato independiente y inició todos los trámites y no avanzaron. Además está diciendo Castañeda que de ninguna manera López Obrador sería candidato independiente, porque ya perteneció a 3 partidos políticos. Sí, aquí yo creo que lo fundamental es pensar que quizás sí la opción de un candidato que salga de la ciudadanía y no de ningún partido podría ser una opción, porque finalmente el Bronco, aunque fue candidato independiente en Nuevo León, salió de 22 años de militancia en el PRI. Nada más para esta elección es como se presenta independiente. Pero imaginemos algo similar a lo que sucedió cuando se eligió al consejo del IFE. Por ejemplo, Woldenberg. Esa generación que dirigió el IFE en el 2000, en esos periodos, realmente tuvo un gran prestigio en términos de la sociedad. La sociedad realmente confió y confiaba en lo que era el IFE en aquellos días. Si sucediera algo así, que consigues algún candidato que tenga prestigio, que sea conocido, digamos un Woldenberg o algún tipo de personaje de este tipo que son bien reconocidos socialmente, sí podría estar dando la batalla. Sí, y que se distinguieron por ser apartidistas. Claro. Esa primera generación. Ahora, ¿quién se echa como dicen, el trompo a la uña, no? Espérate, va empezando el movimiento. Parece que puede prender y va comenzando, de manera que de ahí en adelante el propio Castañeda está diciendo que él va. Si a mí no me consideran candidato posible, yo respaldaría al otro. El caso es que no vayamos varios, porque eso ramificaría el voto. Se trata de agruparnos en torno a un solo personaje. Pues para el futuro, ¿cómo se llamó aquel grupo que se formó al margen de la política? El grupo San Ángel. Ese. En el que estuvieron de varios partidos, gente muy interesante. Y intelectuales. Escritores, había de todo ahí. Pero también había muchos políticos. Pues sí, pero había gente inconforme con las cosas tal como se llevaban a cabo. Pues más o menos eso es lo que están cocinando estos hombres y vamos a ver porque han reunido una buena cantidad de firmas
de insignes. Nada más una cosa adicional, nada más que sí hay que ver que necesitamos que vote más gente de la que comúnmente vota, porque si no, entonces lo que va a suceder con esto es simplemente atomizar el mismo porcentaje de votación que tenemos. Sí, y entonces el que gane ya no va a ganar con 30, fue el último. Si gana con 1, Sí. ya fregó. Exactamente, ese es lo malo de nuestro sistema electoral. Aquí pueden una huelga de voto, nadie va a votar, y si va a votar la mamá del candidato, Ya ganó. Eso, Sí, ¿no? claro. Pero ya hay pocos que tengan mamá. Y por cierto, acerca de lo que hablábamos, Andrés Manuel López Obrador dice que es una travesurita el que un grupo de intelectuales y políticos construyan una candidatura independiente para el 18. Después de una gira por Oaxaca, que fue candidato presidencial y sigue siéndolo, restó credibilidad a la idea de que políticos e intelectuales quieran respaldar una candidatura independiente. De lo que se trata es de frenar la aprobación que tiene él y su partido, aunque se disfrace, conoce la autoría de esta estratégica. Son traviesos. Los de la mafia en el poder, como ha calificado frecuentemente a sus enemigos políticos, 2 veces nos han robado la presidencia. La primera lograron que los del PAN ayudaran al PRI, o al revés. La segunda, los del PAN, incluido Fox y Calderón, también ayudaron al PRI. Pero creo que subestima el poder de convocatoria de Morena. No deja de ser una escisión de un partido que se ha quedado con una buena cantidad de votos, todavía mayor a las que se le reconocen a Morena. Entonces, si no hay una acción que unifique a la izquierda con un candidato que esperadamente sea alguien distinto, la izquierda no está perdida para las siguientes elecciones, un 3º o 4º lugar. Pero ahí es donde vemos esa soberbia que ha caracterizado a Andrés Manuel, que la hemos visto en todo momento. Ahora ya habla de 2 elecciones que le robaron, cuando él solamente decía que la del 2006, en la del 2012 sí dijo que la mafia y todo, pero finalmente eran tanta la diferencia de votos que no había manera de sostenerlo. Pero esta soberbia donde cualquiera que no esté con él o que no siga su opción es o enemigo, o es parte de la mafia en el poder, o es una travesurita. Es decir, yo creo que Andrés Manuel equivoca nuevamente su estrategia por esa soberbia. Y cualquier grupo que surja, sea de los propios partidos o sea independiente, creo que hay que tomarlo en cuenta y en consideración, porque el camino hacia las elecciones es largo. Y además, no todos tienen que pensar como espera que López Obrador piense. Claro que queremos un mejor país, mucho más con mucho más igualdad, con que las brechas económicas desaparezcan o se disminuyan, pero no todos son no todos los caminos, o más bien no solamente un camino nos lleva a ese fin. Y creo que ahí equivoca, porque nuevamente es menospreciar a los rivales, y luego cuando llegan a ponerlo en su lugar, entonces vienen las acusaciones de me robaron, me hicieron, me sacaron la lengua. Bueno, pero no tiene remedio. Parece que su destino es dar patadas de ahogado. Es que fíjate que mientras no oiga, y no oiga a sus asesores, no a otros partidos, sino a su propia gente, a lo que... ¿Pero tú crees que tiene asesores? Pues con esa personalidad ególatra que lo posesiona. Ese es su enemigo, fíjate. Su enemigo mayor es él.
porque precisamente, mira, una de las cosas que sucedió en las votaciones pasadas, que decíamos que no conocíamos a los candidatos de Morena, porque siempre en toda la campaña que se dio aparecía él, no sus candidatos. Entonces siempre es él, primero yo, después yo y al final yo. Y te digo, se convierte él en su principal enemigo. A ver el año próximo cómo se dan las cosas. Va a ser otro punto de referencia muy importante para saber cómo va la cosa. Y a ver si Morena ha pegado en el norte, porque recordemos que el gran problema siempre del PRD fue que no daba o al menos no había una presencia realmente de competencia en los estados del norte, que hay otra dinámica económica, otro nivel socioeconómico, otra composición incluso de la gente, de la manera en cómo se desenvuelve en su dinámica cotidiana, y donde era fuerte era o en la Ciudad de México o en los estados pobres. Si no cuaja y si no penetra Morena, como no lo hizo el PRD en el norte, nuevamente se va a dividir mucho la posibilidad de que pueda ganar. ¿Es el candidato de los amolaos? Sí, porque así lo presenta él. O sea, nosotros los pobres somos los que tenemos la razón, nosotros el pueblo somos los que defendemos los mejores derechos y los mejores, digamos, demandas de la sociedad, y los otros son los malos. O sea, los ricos son los malos, los ricos son los corruptos, los ricos son los enemigos de México. Y yo creo que la honestidad o deshonestidad se da a cualquier nivel, no tiene que ver con el estrato social. Y ahora yo veo un panorama muy distinto, porque como hay bastante decepción por parte de todos los votantes, ya nos decepcionó el PAN, ya nos decepcionó el PRI. En la izquierda, pues también ves cosas que no cuajan, ¿no? Está Morena, pero sabemos que si están divididos tampoco van a poder ser una fuerza que se note mucho mientras estén divididos. Y ahora se está dando el fenómeno de los independientes, de que salga un candidato que aunque no sea muy conocido, nada más por excluir a todos los demás, ese tenga un voto mayor. Esa es la situación que están planteando, el que asqueados de los políticos y de los partidos sobre todo, la gente tenga un movimiento importante para respaldar esa idea. Manuel Rivera Hernández, 46 años, de Santa María la Ribera. Reflexionen sobre lo siguiente. El territorio de nuestro país tiene riquezas inimaginables. Oro, plata, petróleo, millones de hectáreas de tierra cultivables. Pero, ¿por qué teniendo tanta riqueza, el pueblo mexicano se encuentra en extrema pobreza? La explicación que yo tengo es que después del porfiriato se apodera el PNR, ahora PRI, del gobierno. Y cuando Peña Nieto habla de demagogia y populismo, se está retratando él solo. Ya no estigmaticen ni satanicen a López Obrador, porque él 2 veces ganó. ¿Ya no qué? Satanicen ni estigmaticen a López Obrador, porque él 2 veces ganó las elecciones. Pero ese es un mito, eso es de México como el cuerno de la abundancia. México es uno de los países más áridos, tiene demasiadas montañas como para desarrollar cultivos como las grandes llanuras en Estados Unidos. No tiene ríos importantes más que en el sur. El riego es dificilísimo. Ha estado condenada su población a agricultura de subsistencia en lugares inadecuados, y toda la buena voluntad que puedan tener los gobernantes pues no puede contra eso. El hecho es que somos un territorio pobre y que hay muchos minerales, bueno, pues los tienen también los demás países y tienen muchos más. Digo, Sudáfrica, por ejemplo, tiene diamantes y tienen 10 veces más oro que México. La plata, aunque seamos el principal productor, no vale nada en el mercado. Sí, éramos el cuerno de la abundancia, que es un término que acuña Humboldt cuando teníamos otros 2.400.000 kilómetros cuadrados, que es todo lo que es la Alta California y todas estas regiones. Pero efectivamente, más o menos el 75% del territorio actual no es cultivable, es árido. Pero el problema es que se manejó tanto el asunto de la reforma agraria y de la tierra y libertad y el artículo 27 a raíz de la Revolución Mexicana, que
compramos la versión de que pues, prácticamente éramos un valle fértil todo el país y dejamos de lado, por ejemplo, los litorales. Yo creo que daría mucho más riqueza los litorales mexicanos que tenemos que el propio campo. Es verdad, Perú sí entendió esa lección. Perú descubrió que en el mar estaba su riqueza y tiene una enorme flota pesquera, a pesar de ser un país muy árido también. Además aquí todos nos concentramos en las ciudades. Ese es otro factor también que impide que se desarrollen convenientemente otras áreas, el centralismo. Sí.